Carlos, me da muchísimo gusto de verdad recibirte esta noche en Frente a Frente y sobre todo que toquemos un tema que pues ha estado verdaderamente en las noticias a nivel mundial porque lo que suceda en Estados Unidos pues repercute en todas partes. A lo largo de todos estos días pues ya fuimos testigos presenciales de la Convención Nacional Demócrata, de la Convención Nacional Republicana, y ahí pudimos pues ver muy claramente no solo los personajes que pueden acompañar en un momento dado a los candidatos, sino a los candidatos per se. Eso es lo más interesante. Al final de la jornada, más allá de los acompañantes, pues quien va a tomar las decisiones o quien gana o pierde es el candidato. En este caso, de manera particular, yo que me encuentro en los Estados Unidos, que he tenido pues el pulso de muchos ciudadanos, no han visto que Joe Biden esté creciendo. Incluso la expresión que se utiliza es que el presidente, el candidato a la presidencia, perdón, pues él ha pasado metido en el basement, ¿no? De su casa y que no ha salido, es decir, no ha tenido mayores actividades. Mientras que Donald Trump, el candidato, ahora presidente, pero candidato al mismo tiempo de los republicanos, pues anda para arriba y para abajo, hizo un discurso que de verdad, mira, yo a lo largo de 35 años que tengo al frente de este programa, pues he tenido la oportunidad de conocer a todo tipo de políticos de izquierda, de derecha, de centro, y sin embargo, te puedo decir una cosa, me dejó impactada por ver el manejo que tiene, la manera como hace, transmite sus mensajes, ¿no? Cómo hace llegar aquello que él quiere con las palabras que sabe que le va a llegar a la gente, con la presencia de ejemplos de personas que han pasado por ciertas circunstancias difíciles, sabe tocar corazones, sin lugar a dudas, de tal suerte que, pues en este momento, los dados están echados. En este momento creo que es muy difícil que cualquiera de nosotros pudiéramos asegurar y decir, va a ganar fulano o sutano, porque no sabemos qué es lo que vaya a suceder. Ahora bien, por otro lado, pues por supuesto, los demócratas están muy enojados porque no quieren de ninguna manera que el voto sea a través del correo porque se puede prestar a manipulaciones. En Estados Unidos no ha sido tampoco la excepción, en donde también han habido muertos que han votado. Entonces, pues la idea es que efectivamente se haga de la manera más transparente posible. Así es, Lolita, un gusto estar de vuelta en tu programa para hablar de las elecciones de Estados Unidos. Ahora sí la contienda ya empezó. Básicamente las convenciones, tanto la demócrata como la republicana, donde presentan oficialmente a sus candidatos, pues son el arranque de campaña, ¿no? Como lo diríamos en México. Y aquí empieza ahora sí la contienda electoral. Y es muy interesante ver lo que dio en ambas convenciones, porque básicamente muestran, número uno, la narrativa con la que van a luchar en las elecciones, cuáles son los mensajes que quieren posicionar. Número dos, sus voceros, cómo se van a acompañar. Y número tres, también cómo empiezan a dirigir entre ellos, ¿no? O sea, las críticas que se lanzan unos a otros. Y por el lado demócrata, me parece que la intención principal de su convención fue mostrar unidad. Diversidad, sí, pero unidad. La fortaleza, digamos, de que se pudieron de acuerdo los nuevos socialistas encabezados por Bernie Sanders y los moderados encabezados por Joe Biden, pese a que Joe Biden pues le ganó con la planadora de, digamos, del establishment demócrata. Y también muy interesante ver que le dieron poco espacio realmente a los nuevos personajes socialistas del Partido Demócrata. Me parece que tuvo mucho más peso el lado moderado de los demócratas durante la convención, y ahí hay claramente una intención de mandar un mensaje de motivación justo para contrarrestar las críticas republicanas de que se están haciendo mucho hacia el lado socialista. En segundo lugar, me parece que la narrativa que Biden va a querer posicionar, que se puede ver desde la convención, es tratar de poner un discurso de dignificación de la presidencia, de la decencia, ¿no? Y su ataque principal a Trump va a ser vamos a dignificar nuevamente la presidencia. Trump no es un personaje digno para la presidencia de los Estados Unidos y es hasta cierto punto una alegoría o una defensa
de la política tradicional estadounidense. Es una apuesta arriesgada porque hay quien quiere un cambio radical, pero Claro. me parece también una apuesta estratégica en el sentido de contrarrestarse mucho con Trump, diferenciarse mucho de Trump. Y esa va a ser, digamos, la narrativa demócrata. Fue muy interesante también ver un acompañamiento muy sólido de los grandes personajes demócratas. Michelle Obama se llevó la convención incluso por encima de Biden. También creo que es Ella debió de interesante ver haber que el sido Partido la candidata, fíjate. pues yo no la descartaría para futuras contiendas. Me parece que ha sido muy estratégica ella en construir su perfil, pero también el Partido Demócrata muestra que trae, digamos, escuela detrás, personajes detrás para el relevo, incluso la presencia de Kamala Harris como vicepresidenta, como candidata a vicepresidenta de los demócratas, es muy interesante. Y luego tenemos la convención republicana, muy diferente, en un tono diferente, mucho más centrada en Trump. Me parece en ese sentido que el movimiento de Donald Trump está muy fuerte, es muy sólido. Sin embargo, veo un partido republicano pensando en el futuro, en los años por venir, porque bueno, en algún punto Trump se acabará. No tan fuerte en el sentido de que no hay tantos personajes fuera del círculo de Donald Trump, pero sin embargo el círculo de Donald Trump es muy sólido, sus hijos, su esposa, los funcionarios que lo acompañan, y estuvo muy centrado en la figura de Donald Trump, más que los valores republicanos, sino en los valores de Donald Trump, la convención. Incluso no presentaron una plataforma electoral. ¿Cuál es la narrativa que me parece que podemos sacar de la convención republicana? Es una narrativa un poquito, muy estratégica también, pero un poco de miedo. Convocar al ciudadano, al votante un poco más conservador, hablándole obviamente a su electorado, de decirles aguas con los demócratas, que se nos puede meter un caballo de Troya socialista en el Partido Demócrata, y Deja obviamente el discurso. socialista. Ojalá que fuera socialista, porque esto es bien importante señalarlo. Mira, si fuera socialista, el propio Obama ha dicho que se siente orgullosamente socialista. Hay que recordarlo, ¿no? Es que tener siempre muy fresca la memoria en ese sentido y más en estos tiempos. No, aquí lo que se está viendo es que un Bernie Sanders y sus seguidores son abiertamente comunistas, no son socialistas. Entonces, esa es una de las cosas que realmente preocupa a muchísimos millones de norteamericanos. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, pues no están acostumbrados a ese tipo de sistema. O Sí, sea, y ahí no. es la narrativa que va, con la que va, digamos, a contender Donald Trump. Y una muy interesante, muy estratégica también de su parte, es hablar mucho de las manifestaciones que se están llevando a cabo en Estados Unidos, muchas de ellas violentas, de Claro. grupos más radicales todavía de izquierda. Y la narrativa que va a tratar de posicionar es que el Partido Republicano es el partido de la ley y el orden, ¿no? Un poquito ahí los demócratas la tienen más difícil porque muchos de las personas que están en las calles manifestándose son potenciales electores de los demócratas. Entonces Biden está medio entre la espada y la pared porque le tiene que hablar a los moderados y también a la gente más de izquierda. Entonces va a ser más difícil su construcción narrativa, mientras que la de Trump es mucho más clara, es de posición como los enemigos del modo de vida norteamericano y nosotros lo vamos a defender. Y desde mi punto de vista, pues estas olas radicales y hasta cierto punto violentas de manifestaciones o de la cultura de cancelación de algunos sectores jóvenes de Estados Unidos, pues le están haciendo el favor en realidad a Donald Trump porque le crearon el enemigo que necesita un personaje de este tipo que juega mucho a la idea de amigo-enemigo. Antes fueron los migrantes mexicanos o los terroristas y ahora es más bien los enemigos de Estados Unidos dentro de Estados Unidos. Y esas son las dos narrativas Sí, con las que van a luchar y va a ser una muy interesante elección desde el punto de vista de la política, de la ideología, pero también de la comunicación. Y yo creo que vamos a ver un choque de trenes muy interesante. fíjate que sin lugar a dudas, yo estoy pues muy expectante para ver los debates, porque ciertamente eso va a ser interesantísimo, ¿no? A ver, yo creo que las manifestaciones que se han dado aquí en los Estados Unidos, una cosa es llegar y decir Black Lives Matters. No, no nada más Black Lives Matters, como dicen los republicanos. O sea, todas las vidas importan, todas, no nada más las vidas de los afroamericanos, todas, de los mexicanos, de los norteamericanos, de los sajones, todos, de los italoamericanos, todas las vidas realmente importan, ¿no?
y utilizar este pretexto, fíjate cómo te lo digo, este motivo, esta razón para llegar y destruir todo lo que hemos visto, porque nadie nos lo ha platicado. En México lo hemos vivido también. A ver, yo entiendo que tú puedas llegar y puedas manifestarte y puedas gritar y puedas exigir. Qué bueno que haya esa libertad. Pero una cosa es eso y otra muy distinta es llegar, destruir, robar, perjudicar a personas que no tienen responsabilidad alguna ni culpa alguna. Eso es lo que no se vale, porque entonces ya caes fuera de la ley y cuando las autoridades o cuando determinadas fuerzas políticas apoyan este tipo de movimientos, estamos hablando con toda claridad de una anarquía. Y perdóname, pero yo creo que ningún país que se respete puede estar de acuerdo con la anarquía, porque para eso hay un orden y para eso debe haber un respeto a la ley. Claro, y lo que estamos viendo es una polarización muy fuerte en Estados Unidos, además muy peligrosa porque tiene un componente social muy importante. Y en ese sentido, lo que se esperaría es que pues, los actores políticos traten de convocar a la conciliación. Me parece que esa va a ser la forma en que Biden va a tratar de resolver este dilema que se enfrenta, un poco el llamado a la unidad. Donald Trump, más por su estilo, va a utilizar esa polarización para tratar de ganar. Y lo peligroso de todo esto, y volviendo al tema que hablabas, por ejemplo, de la votación por correo, es que va Sí, a ser una elección cerrada y con mucha desconfianza entre ambas claro, partes sobre el resultado. Y están jugando con fuego. En el tema del voto por correo, estamos hablando, según una encuesta del Wall Street y con NBC, de que alrededor del 30% de los electores de Estados Unidos están planeando enviar por correo su voto. El servicio postal estadounidense además está en crisis financiera. Este año sufrió claro. muchos recortes y por un lado tienes a los demócratas diciendo no se vale que estén recortando el servicio postal porque además casi el 47% de los simpatizantes demócratas lo van a hacer por la vía del correo, mientras que solo 11% de los republicanos. Los demócratas por están, eso lo dicen, o sea, sin está duda, clarísimo. ¿Te das cuenta lo que los es demócratas, la manipulación? O sea, de claro, todas partes, porque esto sí, de hay que ambos decir, lados. claro, a ver, aquí no podemos decir que unos son los buenos y otros son los malos. No, espérame tantito. Aquí nos queda muy claro que cada quien tiene sus propios intereses. Y en la medida de mis intereses, si afectas mis intereses, pues yo voy a agredir al contrario, ¿no? Aquí Porque lo no que, estás permitiendo que yo gane. No, pero espérame, si estamos en un combate aquí electoral, ¿verdad? Para finalmente ver quién gana. Entonces, no pueden tampoco los demócratas suponer que el presidente Trump, que aunque sea el candidato, sigue siendo el presidente, les va a poner todo en charola de plata para que sean ellos los que ganen. claro, y del lado del presidente yo creo que sí ha cometido un error en encender demasiado el tema del posible fraude electoral, ¿no? Que aunque puede haber inconsistencias, que es hasta cierto punto normal en cualquier elección, y más en un sistema tan complejo y tan descentralizado como el norteamericano, donde ni siquiera hay una autoridad electoral. Muy interesante, sin lugar a dudas. La elección la tenemos el 3 de noviembre, entonces, pues realmente falta poco tiempo para que podamos conocer qué es lo que pasa con el futuro de los Estados Unidos. Yo quiero agradecerte enormemente que hayas estado conmigo esta noche y seguiremos reuniéndonos para hablar de este tema porque nos va a dar para mucho. Te agradezco muchísimo, de verdad. Gracias a ti, Lolita, y muy contento de estar contigo para seguir hablando de estos temas. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.